Desde que empezamos a contar los días, también nos enseñan a tenerles miedo. Crecemos con la creencia de que cada segundo que pasa nos acerca a una pérdida inevitable, como si la vida fuera un reloj que avanza en nuestra contra. Nos hacen percibir el tiempo como un adversario silencioso, un verdugo que nunca se detiene, y poco a poco esa visión se convierte en una carga invisible que cargamos a todas partes. Cada cumpleaños nos recuerda que la arena del reloj continúa cayendo y que el cuerpo tarde o temprano se apagará como una vela que se consume. Es una historia muy poderosa porque no se pone en duda. Se repite en la familia, en la escuela, en la medicina y en la cultura. Nadie se atreve a cuestionar si es cierta o si es simplemente un relato inventado. La gran falacia del envejecimiento se basa en esta narrativa. Nos dicen que somos prisioneros de un destino marcado por nuestra biología, que el cuerpo está hecho para deteriorarse y que no hay manera de frenar ese proceso. Desde que somos jóvenes, empezamos a mirarnos con recelo, a notar señales de que ese enemigo imaginario ya está haciendo su aparición. Una arruga, un dolorcito, un poco de cansancio. Lo tomamos como si fuera la prueba de una condena inevitable y buscamos soluciones externas que nunca parecen ser suficientes. Nos ofrecen productos para detener la caída del cabello, pastillas para combatir la fatiga, rutinas para mantener la juventud un par de años más, pero en el fondo todo refuerza la misma idea. Estamos batallando contra algo que no se puede ganar. Sin embargo, detrás de esta perspectiva se oculta una realidad mucho más profunda. No es el tiempo lo que nos consume, sino la desconexión de lo que nos da vida. El envejecimiento no es una ley biológica inamovible. Por eso no todos envejecemos de la misma manera. Es más bien un estado de separación de nuestra verdadera esencia. El temor al paso del tiempo surge porque olvidamos cómo la vida se renueva en cada momento. Nos han enseñado a ver la edad como un retroceso, cuando en realidad podría ser un crecimiento, un camino hacia una mayor autonomía sobre nuestro propio ser. Al empezar a cuestionar esta creencia, uno se da cuenta de que el supuesto adversario no es tal. El tiempo no está en nuestra contra, simplemente refleja cómo utilizamos nuestra energía, cómo cuidamos nuestro flujo vital y cómo mantenemos la conexión con lo que nos rodea. La noción de que venimos al mundo con un reloj biológico que inevitablemente se deteriora es una idea construida que beneficia a muchos intereses, pero no a la verdad de nuestra existencia. Desde hace siglos diversas tradiciones han hablado de formas de mantener la vitalidad más allá de lo que marca el calendario. Se referían a prácticas simples, a estados de conciencia, a una relación distinta con el cuerpo y con la energía de la vida. Aunque ese saber se ha ido olvidando, hoy está volviendo a resurgir, porque cada vez más personas se dan cuenta de que lo que les enseñaron nunca se alineó con lo que su corazón realmente sabía. La ilusión del envejecimiento actúa como una cárcel invisible. Nos hace estar pendientes de las arrugas, de las canas, de los dolores, mientras pasamos por alto lo que de verdad importa, el núcleo desde donde brota la vida. Es una táctica de distracción. Al fijar nuestra atención en lo superficial, en los síntomas externos, nunca indagamos en la fuente interna que renueva cada célula y que nos une a la energía inagotable de la existencia. Esa fuente no se desvanece con el paso del tiempo, solo queda oculta bajo capas de creencias y costumbres que nos alejan de ella. Si la edad no fuera esa sombra que nos sigue, sino una oportunidad para recuperar lo que siempre ha sido nuestro, ¿cómo sería nuestra forma de vivir? ¿Qué elecciones haríamos? ¿Qué emociones experimentaríamos cada mañana al abrir los ojos? Aquí van las preguntas que nos llevan a una perspectiva totalmente diferente. Durante siglos, hemos oído la misma historia. El cuerpo humano es como una máquina con piezas que se desgastan y tarde o temprano se rompen. Esta visión nos reduce a simples engranajes en movimiento, condenados a fallar con el tiempo. Siguiendo esta lógica, envejecer es algo que no se puede evitar y luchar contra ello es en vano. Lo curioso es que muy pocos se cuestionan si esta explicación realmente representa lo que somos. La creencia en el tiempo biológico nos hace pensar que cada célula tiene una fecha de caducidad, que nuestra biología está destinada a deteriorarse sin posibilidad de solución. Esta idea se repite tanto que acabamos aceptándola como una verdad inamovible. Sin embargo, lo que entendemos como envejecimiento no es más que un conjunto de señales que reflejan nuestra forma de vivir, de pensar,
de respirar y de relacionarnos con la energía vital. No es el almanaque el que acaba con nuestro cuerpo, son las obstrucciones en nuestro flujo vital, las tensiones que no hemos resuelto y la falta de conexión con lo que realmente nos alimenta a un nivel profundo. Si echamos un vistazo a la naturaleza, nos daremos cuenta de que la vida no está hecha para la descomposición, sino para el renacer. Un bosque vuelve a florecer después de un fuego. El agua de un río se limpia al seguir su curso. Una herida en la piel se cura por sí misma. Todo en la naturaleza sugiere un principio de restauración continua. ¿Por qué tendríamos que ser diferentes? La clave está en cómo nos han enseñado a ver el tiempo. Nos han hecho creer que es lineal, que avanza en una sola dirección y que inevitablemente nos lleva al desgaste. Sin embargo, las culturas antiguas lo entendían de otra forma. Lo veían como ciclos de renovación, como espirales en las que cada giro ofrecía una oportunidad de crecimiento y no de pérdida. El concepto del tiempo biológico resulta valioso para una sociedad que se alimenta del temor y del consumismo. Si piensas que tu cuerpo es débil y que cada año te acerca más a la enfermedad, estarás en una búsqueda constante de soluciones externas. Sin embargo, lo que realmente necesitas no se encuentra en frascos ni en rutinas sin fin. Está en recordar cómo acceder a esa fuerza regeneradora que siempre ha estado contigo. Esa energía no se extingue con el paso del tiempo, solo se adormece cuando olvidamos cómo activarla. Cada arruga, cada fatiga, cada molestia no son señales de una máquina que se desgasta, sino mensajes de un sistema que anhela regresar al equilibrio. Cuando escuchamos esos mensajes desde el miedo, creemos que todo es pérdida. Pero si los escuchamos desde la conciencia, comprendemos que son recordatorios para volver a lo esencial. En ese cambio de visión, se abre la puerta a una nueva forma de relacionarnos con la edad. El tiempo biológico, tal como nos lo han enseñado, es una ilusión, ya que no hay ninguna norma que establezca que todos los cuerpos deben envejecer de la misma manera. Lo que realmente existe son las repercusiones de estilos de vida desconectados, emociones guardadas y energías estancadas. Al darnos cuenta de esto, entendemos que no estamos a merced de un reloj, sino que jugamos un papel activo en cómo envejecemos. Esa es la distinción entre aceptar una condena o despertar a nuestra soberanía biológica. Y aquí es donde se revela la clave que ha estado olvidada durante siglos, un enfoque que no solo se centraba en vivir más años, sino en vivir con plenitud y poder. Eso es lo que te invito a que escribas hoy en los comentarios. Plenitud y poder. Esto es exactamente lo que recuperamos en nuestras vidas cuando conseguimos liberarnos de las ataduras del tiempo. Y ahora vamos a ver cómo lograrlo. A lo largo de la historia, ha habido civilizaciones que percibieron la vida desde una perspectiva muy diferente a la que tenemos en la actualidad. Para ellas, el hecho de envejecer no era sinónimo de deterioro, sino una chance para alcanzar niveles más altos de vitalidad y conciencia. Eran conscientes de que el cuerpo funcionaba como un instrumento flexible y que la energía que lo atravesaba podía mantenerse renovada si se le daba el cuidado adecuado. En esas culturas, el paso del tiempo no se veía como una maldición, sino como un proceso natural de expansión que se fundamentaba en prácticas simples pero profundas. Con el paso de los años, gran parte de ese saber quedó oculto bajo la perspectiva moderna que interpreta todo desde la lógica de la máquina. Lo que antes se consideraba un arte de conexión pasó a ser visto como superstición o misticismo sin valor. No obstante, en esas enseñanzas antiguas se encuentra un método que hoy es más necesario que nunca: la forma ancestral de frenar el envejecimiento. Este método no menciona fórmulas mágicas ni brebajes secretos. No se basa en milagros, sino en recordar lo que siempre ha estado al alcance. El saber antiguo veía al ser humano como un enlace entre lo que se puede ver y lo que no. El cuerpo se entendía como un espacio que era dirigido desde un núcleo profundo, alimentado por flujos de energía y receptivo a la influencia de fuerzas más poderosas que lo rodean. Mantener ese sistema en armonía era clave para conservarse joven y enérgico. Ignorarlo, por otro lado, abría la puerta al desgaste y a las enfermedades. Lo más fascinante es que estas culturas no desarrollaron teorías complicadas. Su enfoque era práctico y directo. Se estructuraba en 3 pilares que juntos formaban la base de la vitalidad. Cada uno de ellos simbolizaba un aspecto fundamental del ser y ayudaba a mantener el equilibrio ante el paso del tiempo.
La combinación de estos tres componentes devolvía a la persona el control sobre su propio cuerpo y sobre cómo vivía la experiencia de la edad. El primero de estos pilares era visto como la base de todo lo demás. En ese lugar estaba la clave para manejar nuestra vida desde un lugar de poder interno. Era la entrada al trono del que nunca debimos alejarnos. El primer pilar se refiere al centro interior. Piensa en el universo completo como una danza de movimientos incesantes. Todo gira, todo fluye, todo cambia. Y aún así, en medio de esa actividad, siempre hay un punto que permanece quieto, un núcleo que se mantiene intacto en la Tierra. Lo observamos en el corazón de los huracanes, donde la calma absoluta contrasta con la violencia de los vientos. En nuestro planeta, lo sentimos en el núcleo profundo que sostiene su equilibrio. Esa misma lógica se refleja también en cada persona, un centro silencioso desde el cual todo lo demás cobra significado. Este centro interior no es solo una imagen, es una realidad tangible para aquellos que aprenden a vivirla. Es un espacio de tranquilidad al que se llega al enfocar la atención hacia adentro y liberarse, aunque sea por un instante, del ruido que nos rodea constantemente. Cuando nos conectamos con ese punto que permanece quieto, dejamos de ser meros espectadores de lo que nos rodea y empezamos a tomar las riendas desde la base. El sistema en el que estamos inmersos es consciente de que ese centro existe y por eso se esfuerza en mantenernos alejados de él. La táctica no ha sido la fuerza bruta, sino la distracción continua. Noticias sin fin, pantallas que nunca se apagan, notificaciones que exigen nuestra atención y preocupaciones que llenan cada rincón de silencio. Todo esto forma un muro invisible que nos impide hacer una pausa y mirar hacia adentro. Mientras sigamos atrapados en la superficie, reaccionando sin parar, nunca llegaremos al núcleo donde reside la verdadera libertad. Los sabios de antaño entendían que el silencio era la clave para acceder a ese lugar. No intentaban silenciar la mente solo por relajarse, sino porque sabían que en ese estado la conciencia se convertía en la arquitecta de nuestra biología. Desde el núcleo, cada intención deja de ser un anhelo vago y se convierte en un mandato que el cuerpo capta y sigue. En ese punto, la vida responde a la claridad del observador, no a la confusión del pensamiento disperso. Este centro espiritual también tiene un reflejo físico en nuestro interior. Las tradiciones lo identificaron en la glándula pineal, situada en el centro geométrico del cerebro. Para ellos, era el hogar del alma, el trono desde el que se dirige el reino interno. Hoy en día, sabemos que esta pequeña estructura es sensible a la luz, genera sustancias que regulan nuestros ciclos y actúa como una antena capaz de captar más de lo que creemos. Cuando está activa, se convierte en un vínculo entre la conciencia y el cuerpo, permitiendo que ambos funcionen en sintonía. Sin embargo, esta glándula ha sido uno de los principales objetivos de lo que nos desconecta. El exceso de estímulos, la luz artificial constante y las sustancias químicas en el entorno. Todo esto ayuda a que se adormezca, se vuelve rígida, pierde su sensibilidad, se transforma en un trono cubierto de polvo que pocos se atreven a ocupar. Despertarla no es algo que venga de afuera. Empieza con la decisión sencilla de enfocar la conciencia en un silencio profundo. Para conectar con ese centro interior no se requieren rituales complicados. Solo hay que encontrar un lugar tranquilo, sentarse con la espalda recta y cerrar los ojos. Al principio surgen pensamientos persistentes, listas de cosas por hacer, recuerdos y preocupaciones. Son como los guardianes de la puerta que intentan mantenernos alejados. La clave está en no pelear con ellos, sino en observarlos como nubes que pasan por un cielo vasto. Poco a poco, esa resistencia se va desvaneciendo y lo que queda es un silencio vibrante, lleno de presencia. Ese instante de calma no es solo un descanso, es el aire de nuestro verdadero hogar. Estar allí unos minutos activa circuitos que estaban apagados y le envía al cuerpo la señal de coherencia y vitalidad. Esta experiencia deja una marca clara, una sensación de firmeza, de estar bien arraigado en uno mismo, como si ninguna tormenta externa pudiera mover ese núcleo. Es el primer paso hacia el trono interior y señala el comienzo de la verdadera soberanía. Cuando alguien encuentra este centro, se da cuenta de que no tiene que esperar a que llegue el futuro ni temer lo que ya pasó. El tiempo deja de ser un adversario porque desde ese lugar fijo, la vida se siente como un presente eterno. Esta perspectiva cambia la forma en que vemos la edad. Ya no es un descenso inevitable,
sino un estado de conciencia desde el que elegimos cómo queremos vivir. El centro interior es fundamental, porque sin él, todo lo demás pierde su fuerza. Un río de energía sin rumbo se dispersa, y una conexión con fuerzas externas, sin un buen anclaje, se vuelve inestable. Pero cuando el trono ya tiene dueño, cuando el observador se ve a sí mismo como el rey, la biología responde de una manera sorprendente. Cada célula está atenta, cada proceso interno encuentra su propio orden. El camino hacia ese centro no es recto. A veces, resulta complicado atravesar el bullicio y las distracciones, pero cada intento deja su huella, y cada pequeño momento de calma abre un poco más la puerta si se practica. La conexión se vuelve algo natural, como regresar a un hogar que siempre estuvo allí, esperando por nosotros. Cuando alguien ha experimentado esa tranquilidad, comprende por qué tantas culturas la han considerado sagrada. Ahí se encuentra la clave que transforma la conciencia en el verdadero constructor de la existencia. Desde ese núcleo no se combate el paso del tiempo, se trasciende, porque en el silencio de nuestro trono interno, el tiempo pierde su dominio y la vida recupera el suyo. Sin embargo, hallar el centro es solo el comienzo. El trono puede estar ocupado, pero un reino sin ríos abundantes se seca. El siguiente paso consiste en aprender a manejar el flujo de energía que recorre cada rincón de nuestro cuerpo, ya que sin esa corriente vital, la verdadera autonomía se queda solo en una idea. Este flujo de energía es nuestro segundo pilar. El centro otorga poder, pero sin esa corriente de vida no hay avance. El cuerpo, en lugar de ser una estructura rígida, es un sistema dinámico lleno de una energía que lo anima en todo momento. Esta energía ha sido reconocida en diversas culturas con distintos nombres: prana, chi, fuerza vital. Más allá de la terminología, lo esencial es entender que la juventud y la vitalidad no dependen de cuántos años tengamos, sino de cómo fluye esa energía dentro de nosotros. Cuando el flujo vital circula sin obstáculos, el cuerpo se siente ligero, la mente despejada y el corazón vibrante. Cada célula obtiene lo que necesita y la regeneración ocurre de manera natural. No hay estancamiento ni sensación de agotamiento, solo un continuo fluir de la vida manifestándose. Por otro lado, cuando la energía se estanca, el cuerpo empieza a manifestar señales de dureza, agotamiento y malestar. Lo que solemos ver como envejecimiento es, en muchas ocasiones, el reflejo de ríos obstruidos que necesitan ser despejados. El entorno en el que hemos crecido ha promovido el estancamiento. Desde pequeños nos enseñan a reprimir lo que sentimos, a permanecer sentados durante horas, a contener la respiración sin darnos cuenta. Cada trauma sin resolver y cada miedo acumulado se convierte en una barrera que interrumpe el flujo. Con el paso del tiempo, esas barreras se van acumulando y convierten el río en charcos de agua estancada. Ahí es donde surgen la rigidez en las articulaciones, la piel opaca, el cansancio constante y la mente confusa. No es la edad la que provoca estos síntomas, sino el bloqueo de la energía vital. La buena noticia es que esas barreras no son eternas. El río puede recuperar su caudal si aprendemos a liberarlo con herramientas sencillas, pero efectivas. La primera de ellas es la respiración consciente. No estamos hablando de la respiración automática que nos mantiene con vida, sino de un acto intencionado que convierte el aire en una explosión para liberar los bloqueos internos. Al inhalar profundamente, llevando el aire hasta la parte baja del abdomen, se genera una presión de energía que se dirige a las áreas donde hay tensión. Si se retiene la respiración por un momento, esa presión se acumula detrás del bloqueo, como el agua que golpea un muro. Al exhalar de manera lenta y completa, la barrera se quiebra y la energía atrapada empieza a fluir. Si se repite este proceso varias veces, la respiración se convierte en un acto consciente de demolición. La segunda herramienta es el movimiento ritualizado. El cuerpo no necesita ejercicios agotadores para liberarse, sino movimientos suaves y atentos que recuerden a un río despejando su camino. Al mover la columna suavemente hacia adelante y hacia atrás, al girar el torso de un lado a otro y al hacer círculos lentos con las articulaciones, se permite que la energía vuelva a fluir por donde antes estaba estancada. Estos movimientos son sencillos, pero activan la memoria del cuerpo que reconoce su esencia de flujo en lugar de rigidez. La práctica continua de la respiración y el movimiento consciente devuelve al interior la vitalidad que se había perdido. Lo que antes era un terreno árido comienza a florecer,
la mente se despeja, la piel brilla y los músculos recuperan su flexibilidad. No se trata de un milagro ni de un truco, es simplemente el resultado natural de haber devuelto al río su caudal. Cada emoción que se procesa, cada tensión que se libera, es como un trozo de dique que se quita, permitiendo que el agua fluya con fuerza. El segundo pilar es fundamental porque demuestra que el envejecimiento no es un castigo que llevamos en nuestros genes, sino un reflejo del estancamiento. Cuando el flujo vital se restablece, la vida se manifiesta de manera completa y un individuo con su río interno activo se vuelve creativo, impredecible y poderoso. Estas características no se alinean con un sistema que demanda obediencia y sumisión. Por eso, durante mucho tiempo, nos han enseñado a contener, reprimir y desconectarnos de nuestra propia corriente. Ahora, con el río restaurado, el soberano posee un reino fértil, pero todavía falta algo, porque aunque el centro esté ocupado y los ríos fluyan, ningún reino puede florecer si vive en el aislamiento. La verdadera soberanía se completa al reconectar con las fuerzas que rodean al ser humano, la tierra que pisamos y el cielo que nos cubre. Nuestro tercer pilar es la conexión cósmica y terrenal. El ser humano no está hecho para existir como un sistema cerrado. Nuestro cuerpo actúa como una antena biológica capaz de recibir y enviar energía, y cuando está en sintonía con sus fuentes naturales, opera en armonía. A lo largo de miles de años, nuestros antepasados estuvieron en contacto constante con la tierra y el cielo, entendiendo que de ahí provenía gran parte de su energía vital. Andar descalzos, disfrutar de la luz del sol y respirar aire fresco eran acciones diarias que mantenían esa conexión viva. Sin embargo, con el tiempo y sobre todo en la actualidad, se ha levantado una barrera de aislamiento. El calzado con suelas de goma interrumpe la conexión eléctrica con el suelo. Los edificios de hormigón nos envuelven en obstáculos que bloquean frecuencias naturales. La cultura del temor al sol nos aleja de la fuente de energía externa más potente que tenemos a nuestro alcance. Nos hemos convertido en antenas desconectadas, tratando de funcionar solo con una batería interna que inevitablemente se agota. Esta desconexión provoca fatiga, ansiedad y un vacío, síntomas que a menudo confundimos con el envejecimiento, pero que en realidad son señales de aislamiento. El tercer pilar de este método antiguo se basa en romper esas barreras y volver a conectarnos con la red universal de energía. No es un concepto vago, sino una práctica fácil y concreta. La Tierra no es solo una roca sin vida, es un ser vivo que tiene un pulso eléctrico constante. Ese pulso, que se llama resonancia Schumann, es el latido del planeta. Cuando nos ponemos en contacto directo con la Tierra, nuestro sistema nervioso se alinea con ese ritmo y logra estabilidad. El acto de reconectar con la Tierra, conocido como grounding, es tan sencillo como descalzarse y caminar sobre césped, arena o tierra desnuda. Solo hace falta que las plantas de los pies toquen el suelo para completar un circuito que libera la tensión acumulada y absorbe energía pura y curativa. Gracias a esta práctica, se elimina la carga artificial que el cuerpo acumula por el exceso de estímulos y se recibe la frecuencia natural que restaura el equilibrio. De la misma manera, la relación con el universo se establece, sobre todo, a través del sol. Nuestros cuerpos son, en un sentido literal, entidades de luz. Las células se comunican a través de biofotones, y la luz del sol actúa como un alimento que nutre y activa nuestro ADN. Cuando nos exponemos al sol con respeto, especialmente en esos momentos suaves del amanecer o el atardecer, no solo recibimos calor, sino también información luminosa que refuerza nuestro sistema. Abrir el pecho y el rostro hacia la luz, inhalando como si esa claridad fluyera hacia nuestro interior, es una manera de recargar nuestras baterías con la fuente más esencial de energía. Reconectar con la tierra y el cielo no es un lujo ni un pasatiempo, sino una parte esencial de nuestra soberanía sobre nosotros mismos. Al completar estos circuitos, la persona deja de ser una isla y se convierte en el puente que siempre estuvo destinada a ser. El tercer pilar nos recuerda que no estamos solos ni aislados. Nuestra biología está hecha para vibrar con los ritmos de la tierra y la luz del cielo. Pasar por alto esto nos debilita, mientras que aceptarlo y ponerlo en práctica nos da fuerza. En este momento, la edad pierde aún más su influencia, ya que dejamos de depender solo de nuestros recursos internos y nos reconectamos con fuentes inagotables de energía. Cuando el centro se mantiene firme, cuando los ríos fluyen
y se restablece la conexión con las grandes fuerzas, aparece un estado de plenitud que redefine lo que significa envejecer. No se trata de luchar contra el tiempo, sino de vivir desde un lugar donde el tiempo deja de ser un carcelero y se convierte en un aliado. Ese estado es la verdadera soberanía recuperada. Cuando los tres pilares se integran, la experiencia del ser humano se transforma por completo. Estos elementos son engranajes de una misma maquinaria espiritual que al funcionar juntos devuelven a la persona un estado que parecía haber desaparecido. En este estado, la percepción del tiempo se altera. Lo que antes se percibía como un rival constante ya no tiene el poder de asustar. Los días y los años no se sienten más como una cuenta regresiva hacia la caída, sino como oportunidades para vivir la vida con más conciencia y energía. La biología deja de ser considerada como un mecanismo destinado al fracaso y se transforma en un jardín que florece siempre que se le dé agua, luz y cariño. Recuperar la soberanía implica retomar el control sobre la propia vida. Las decisiones ya no se fundamentan en el temor al futuro ni en el apego al pasado. Cada acción surge de la claridad del ahora, desde ese núcleo firme que permanece intacto, incluso en medio de las tormentas externas. El cuerpo responde a esa claridad reorganizándose, las emociones evolucionan y la mente encuentra paz. Lo que parecía un destino ineludible se revela como una ilusión. La vejez, vista como un deterioro, pierde su fuerza porque ya no se sostiene en la conciencia de quien ha reclamado su lugar. Lo que se manifiesta en su lugar es un estado de energía constante, una forma de vivir en el mundo donde la edad que marca el calendario pierde su importancia. No se trata de ignorar el paso del tiempo, sino de entender que ese avance no significa deterioro. En la autonomía recuperada, el tiempo se transforma en un compañero que apoya el desarrollo y no en un carcelero que impone la caída. Este cambio no necesita milagros ni secretos escondidos. Es cuestión de recordar lo que siempre ha estado al alcance: el núcleo, el flujo y la conexión. Son senderos que se habían olvidado porque un sistema fundamentado en el miedo requería que permanecieran en la sombra. Hoy vuelven a surgir, porque la conciencia colectiva empieza a darse cuenta de que la narrativa oficial sobre el envejecimiento nunca fue convincente. Al volver a estos principios, la vida se ve como una obra que está en constante construcción y nunca en declive. Ahora, lo que queda no es seguir acumulando datos, sino establecer un acuerdo con la vida misma. Ese acuerdo arranca con una afirmación que, aunque sea callada, tiene una fuerza increíble. No soy un prisionero del tiempo, soy el creador de mi propia experiencia. Al decir estas palabras, incluso si es en mi mente, algo se ajusta en mi conciencia. Ya no miro al espejo buscando señales de envejecimiento. Lo observo como quien admira una obra que aún puede seguir moldeándose. Cada arruga deja de ser un signo de derrota y se convierte en un testimonio de mi presencia. Cada nuevo día ya no es un paso hacia el final, sino un espacio para crear. Este nuevo acuerdo con la vida no se firma con tinta, sino con acciones diarias, con el simple gesto de detenerme unos minutos en silencio para centrarme en la decisión de respirar de forma consciente y permitir que mi río interno recupere su caudal, con el hábito de caminar descalzo sobre la tierra o de abrirme al sol con respeto. Son acciones simples que, al repetirse, mantienen un estado de eterna juventud que ningún calendario puede quitarme. Si has llegado hasta este punto, te mando un gran abrazo de parte de todo el equipo. Por hoy me despido sin más, deseándote lo mejor que hay en el mundo. Nos vemos en breve. Mantente alerta.